Compartir su palabra. Cuando éramos pequeños, muchas veces nos mandaban al mandado y decíamos, ¿pero por qué yo? Que vaya mi hermano. Es que tú eres el más chico, ve tú. No, pero ¿por qué? O nos regañaban por algo que pasó. Pero yo no fui. Es que mi hermano, mi hermana. Y nos pasábamos gran parte de nuestra infancia quejándonos, aún de nuestra adolescencia, aún de nuestra juventud, aún de nuestra vida adulta. Nos la pasamos quejándonos por muchas cosas. Y venimos a la iglesia y nos quejamos porque las bancas no están muy cómodas o están demasiado cómodas. Nos quejamos porque los muchachos están platicando y no me dejan escuchar la clase. Nos quejamos porque no me están poniendo atención cuando estoy exponiendo la clase. Nos quejamos por tantas cosas. Pero imagínese, hermano, que Dios se pudiera quejar. Que Dios se pudiera quejar y que estas fueran algunas de sus quejas hacia los hombres, hacia la humanidad. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y no confías en mí. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Me llamas Señor y no me obedeces. Nuestras quejas quedarían de lado o serían sin valor si Dios pudiera o si Dios se quejara de estas frases hacia sus hijos, hacia la humanidad, hacia la gente que busca hacer lo correcto y desvía la intención de las palabras que muchas personas que sí lo hacen y lo tratan de hacer para bien. El mundo se la pasa quejándose. El mundo se queja de que por qué no aceptan a los homosexuales, se quejan de por qué el mundo hay pobreza, por qué el gobierno no nos da beneficios, y el mundo se vive quejando de muchas cosas. Pero estas frases que acabo de leer, el mundo las sabe, el mundo las conoce. Muy difícilmente vamos a encontrar en el mundo gente que no haya escuchado de Dios. Pero aún así, el mundo se queja de Dios, de lo que Dios no hace en su vida. El verso o la porción que leímos el día de hoy, 1 Samuel 16, nos enfocamos en el verso 22.
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oramos. Señor Padre bendito, que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tus cuidados, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la oportunidad que le das a tu siervo, Señor, de estar al frente, Señor, presentar el mensaje que tú me diste, Señor, para que tus hijos lo podamos escuchar, Señor, y podamos ver qué es lo que tienes para nosotros en nuestra vida, Señor, y que lo pongas en nuestro corazón, Señor, para que busquemos hacer siempre tu voluntad, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tus cuidados, y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo lograr que esas quejas que mencionaba, que pudiera Dios quejarse de la humanidad, cambien y que mi vida pueda ser de agrado a Dios? Para empezar, hermanos, para agradar a Dios, Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que estemos dentro y en el centro de su voluntad. Debemos hacer lo necesario, hermanos, para agradar a Dios. Debemos buscar la manera de que lo que pase en nuestra vida o lo que hagamos en nuestra vida sea para agradar a Dios. Nos podemos preguntar: ¿obedezco a Dios? ¿Realmente obedezco a Dios? ¿Realmente lo que hago en mi vida agrada a Dios? Como creyentes, como hijos de Dios, debemos buscar la manera de agradar a Dios, de que lo que hagamos en nuestra vida sea de agrado para Dios. Sabemos que la obediencia es de agrado ante el Señor, ante Dios. Pero, ¿qué tengo que hacer para obedecerle? Vengo a la iglesia, escucho su palabra, ya recibí a Cristo. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Vamos a ver al menos 3 factores en los cuales debemos poner atención en nuestra vida para agradar a Dios, para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Lucas, capítulo 2. Versículo 36 al 38. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta es una de las historias que la palabra de Dios nos muestra y nos deja como ejemplo de cómo dedicar una vida o dedicar nuestra vida al servicio a Dios. Alguna vez lo platicamos o alguna vez lo comentamos aquí acerca de Ana. Su palabra dice, profetiza, que desde quedó viuda tenía 84 años sirviendo en el templo sin faltar, día y noche, servía al Señor. Un ejemplo de una persona de edad avanzada. Cuando yo era más joven, recuerdo, y yo creo que hay un ejemplo similar
aquí en la iglesia. Pero cuando yo era joven, yo recordaba que había un hermano que iba a la iglesia a la que pertenecíamos antes, que el hermano no veía y el hermano pasaba a cantar. Había una hermana que no veía, pero la hermana pedía que la llevaran, cuando había necesidad, la llevaran a la cocina para ella ayudar a cocinar. Había hermanos que sin saber leer reportaban capítulos, hermanos mayores me refiero, sin saber leer reportaban capítulos. Hermanos que estaban dispuestos a buscar la manera de agradar a Dios, obedeciéndoles, dando lo que ellos podían dar al Señor. Ayer hablaba con los intermedios, eran pocos, pero hablaba con ellos del joven que llevó la comida para alimentar a los 5,000. Este joven, no sabemos quién era, no sabemos su nombre, no sabemos su edad, pero este joven estuvo dispuesto a servir, porque tenía fe en que lo poco que él tenía era suficiente para que para que Jesucristo hiciera un milagro para alimentar a 5,000 personas. Y decíamos, 5 panes y 2 peces, ni siquiera para los discípulos alcanzaba. Ni siquiera alcanza para hermano Diego, para mí, hermano Jorge. No nos alcanza para 5 personas. Pero este niño tenía fe y sabía que Dios podía hacer grandes cosas con lo poco que yo tenía, o por lo poco que yo tengo, es suficiente para que Dios haga grandes cosas. El poco conocimiento que yo tengo del Evangelio es suficiente para que Dios me ayude a ganar 1 alma, 2 almas, 3 almas cada que yo pueda hablarle a alguien de Cristo. Las 2, 3 veces, o simplemente el hecho de que alguien me habló y yo recibí a Cristo, yo puedo hablarle a alguien más de Cristo. Eso es servir a Dios. Eso es dedicar una vida a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Obviamente tenemos nuestros trabajos y por horarios tal vez no alcancemos a venir a una actividad, pero tenemos muchas actividades en la iglesia. Es sábado, día de evangelismo, y prefiero quedarme en mi casa a jugar videojuegos o a pasarla viendo películas, haciendo algo, o simplemente dormido. Hay hermanos, también lo comentaba con algunos jóvenes ayer, hay hermanos que se levantan muy temprano para poder participar en actividades de la iglesia, porque ellos buscan la manera de servir a Dios. Dios pide que nuestra vida esté dedicada a su servicio. Muchas veces decimos, sí, yo sirvo. Es más, hasta lo canto. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Pero es de labios para afuera. Mateo 15:17 nos dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién está pensando ahorita en el partido de fútbol? En lo que voy a comer, en lo que voy a hacer. De labios para afuera. O tengo un corazón deseoso de servir a Dios.
dedicar mi vida a estar en la iglesia, a participar, a colaborar. ¿Cuántos venimos, cantamos, oímos, pero nuestra mente está en otra cosa? Tenemos que apoyar, tenemos que involucrarnos en cada cosa que se haga en la iglesia. Si está en nuestras posibilidades, si está en nuestras manos, poder acercarnos y colaborar. Dios quiere que dediquemos nuestra vida a servirle. Si queremos agradarle, debemos obedecer. También Dios quiere y nos pide amar como Él amó o como Él nos ama. Lo estamos viendo, bueno, ahora le tocó a los jóvenes también verlo en la clase de escuela dominical. El amor que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros es el amor que Él nos da a nosotros. Que demostremos el amor, que no pensemos, es que este hermano no se deja amar, por más que yo intento. 1 Juan 4. 7 al 11 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, amémonos unos a otros. Sin temor a equivocarme, esta porción nos habla, este pasaje nos muestra la mención plena del amor. Porque vemos desde lo que es el amor, de dónde proviene el amor y cómo debemos amar. Nos muestra que para el creyente debemos saber cómo y por qué debemos amar. Es que no se deja, por más que intento, este hermano, no puedo. Pero Dios lo ama. Pero Dios se sacrificó por él y se sacrificó por ti y por mí. Y por más difícil que sea amar a la persona, tenemos que mostrar ese amor. Dice la Biblia, es fácil amar a quien te ama. Hermano, ¿es fácil amar a tu esposa? Más o menos. ¿Es fácil amar a tu esposa, hermana? ¿A tus hijas? Es fácil. ¿Es fácil amar a tu vecino que arbitrariamente va y se estaciona en tu cochera? Veo unos que dicen así y otros así. Pero es difícil. Es difícil amar al que habla mal, es fácil amar al que habla mal de ti. Al que a tus espaldas está diciendo cosas de ti. Es difícil. Pero Dios también lo ama. Dios también te ama. Y ese amor tenemos que mostrarlo. Es difícil amar a aquella persona que nos recibió, hermano, y nos pasó a su casa y sacó su botella y nos estaba ofreciendo. No. ¿Es difícil amarlo? Tal vez sí. Pero Dios también murió por él.
Y tal vez en el momento no, pero en otra ocasión poder acercarnos a Él y mostrarle el amor que Dios tiene para Él cuando Él esté en sobriedad. Es que su forma de ser no me gusta. Es que no es nada mío. ¿Por qué lo voy a querer? Y yo viví una anécdota en mi trabajo. Teníamos un compañero que era algo distraído, algo inocente para su edad, porque era de perdido 10 años mayor que yo. Sí, era muy mayor, ¿verdad? Y él constantemente caía en bromas que nosotros le hacíamos. Y me cuento, porque yo también le llegué a hacer bromas. Y mi patrón me dice: Suriel, ¿pero por qué no lo quieren? Y fue mi respuesta: no tengo por qué quererlo, no es nada mío. Y la respuesta de mi patrón me sacudió. Me hizo pensar en qué amor estoy mostrando yo por las almas que se están perdiendo. Y me dice él: la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y se me enchina la piel ahorita de estar escuchando estas palabras, de cómo el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso, que aún nuestra desobediencia Él nos la puede perdonar. Y aún cuando nosotros no queremos amar, Él nos pide que lo hagamos y busca que nosotros crezcamos conociendo de su palabra y amando a los demás, y sobre todo amando unos a otros. No puedo pensar el hecho de por qué no nos podemos amar entre nosotros, ya no digamos a las personas de fuera, a las personas que no conocen de Dios. ¿Qué tanto conozco de cada uno de mis hermanos? Pues yo conozco al hermano Misael, que se acaba de casar. Por eso, pero ¿qué más conoces? ¿Qué tanto has demostrado tu amor hacia él para conocer más de su vida? Pues yo conozco a la hermana Eunice, esposa del hermano Reinaldo y de Reinaldito, la mamá de Reinaldito. ¿Y sí sabes que tiene otras 2 hijas? Una ocasión me pasó que, un paréntesis, me pasó que llega una muchacha, estábamos mi esposa y yo en una regional de jóvenes, y llegó una muchacha. No volteen a ver a mi esposa porque ella no le gusta que hable de ella en las predicaciones. Y le dice: Isabel, tengo un muchacho para ti. Ella estaba parada y yo estaba atrás de ella. ¿Perdón? Dice Isabel, mi esposa dice: estoy casada, él es mi esposo. No me digas, ¿cómo pues? Sí, estoy casada, tengo 3 años de casada. Porque nunca le interesó saber más de su vida. La veía en las regionales, la veía participar en las clases de niños, pero nada más. Extraño, porque yo casi siempre iba con ella a las regionales. Pero ella en su lado y yo por mi lado. Entonces era algo complicado. Pero es un ejemplo de que no nos interesamos por la vida de los demás. Y me llegan otros ejemplos a la mente que una vez hablan a mi trabajo y me dicen: licenciado, ¿cómo ha estado? Necesito este material. Mi carrera se quedó a la mitad. No tengo, bueno, para empezar no era licenciado, era ingeniero, iba a ser ingeniero. Pero quedé a la mitad. Y me dice mi jefe: es que son personas
que lo único que quieren es un contacto directo por lo que les interesa. ¿Cuánto nos interesan los hermanos para preguntar más allá? ¿Cuántos hijos tiene la hermana o el hermano? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes son sus papás? ¿Dónde viven? ¿De dónde vienen? ¿Por qué no nos amamos? No nos interesamos por amar a los demás. Dios nos pide una vida dedicada a su servicio. Dios nos pide amar como Él nos amó o como Él nos ama. Y Dios nos pide aprovechar nuestro tiempo. Efesios 5, 15. Perdón, Efesios 5, sí dije, ¿verdad? Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos de ahora, hermanos, imagínense cuando se escribió la carta a los Efesios. Los días eran malos. Yo recordaba cuando recién nos casamos, perdón, esposa, te amo, aprovechando. Cuando recién nos casamos, se me fue la idea. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Ya recordé. Los tiempos de ahora son muy difíciles, muy complicados. Y decíamos en ese entonces, cuando recién nos casábamos, imagínate cómo están los tiempos ahora, cómo van a estar cuando nosotros tengamos hijos. No sabíamos que íbamos a durar 14 hijos sin familia, 14 años, perdón. Que íbamos a durar 14 años sin familia. No sabíamos. Estábamos recién casados y decíamos, imagínate cómo está el tiempo hoy, por allá del 2005. ¿Cómo va a estar cuando nuestros hijos sean adolescentes? Pensando en que Dios nos iba a dar la bendición de varios hijos. Hoy nuestra hija tiene 2 años y seguimos pensando, ¿cómo va a estar el mundo cuando nuestra hija sea adolescente? ¿Cómo vamos a luchar nosotros como papás para mantener a nuestra hija en el camino de Dios? Aprovechando bien el tiempo, sirviendo al Señor. Que nuestros hijos vean en nosotros el deseo por servir a Dios, el deseo por estar en la iglesia, el deseo por buscar a Dios, por amar a nuestros hermanos, por amar a Dios. Y que no se pierdan en el mundo. Efesios 8, el verso 8 de este pasaje que leímos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuáles eran tus tinieblas en tu vida pasada? No, pues yo siempre estuve en la iglesia, pero no siempre fuiste hijo de Dios. Pero yo desde bebé, mis papás me llevaban a la iglesia, pero no siempre fuiste hijo de Dios. Pero yo iba a las clases y escuchaba, iba al club bíblico, pero no siempre fuiste hijo de Dios. ¿Cómo fue tu vida pasada antes de recibir a Cristo? Éramos tinieblas. Aunque vinieras a la iglesia, había tinieblas en tu vida o en nuestra vida. Éramos rebeldes. En la iglesia, sí, bien a todo dar, bien vestidito, comportándome bien, hablándole bien a los hermanos, pero en la escuela, en la secundaria, ofendiendo a mis maestros, peleándome con mis compañeros, diciendo malas palabras, dejando de aprovechar el tiempo. Si nuestros padres nos llevaron por una senda, un camino, o por el camino de Dios,
no estábamos aprovechando el tiempo. Aún en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, no estamos aprovechando el tiempo. Porque en la iglesia sí, a todo dar bien portaditos. Ahora tienen los jóvenes, bueno, todos tenemos un arma en contra. Y no solo los hijos de Dios lo notamos, la gente del mundo lo nota. Mi suegra le dice el chismoso, las redes sociales. ¿Crees haber publicado algo que no lo iban a ver los hermanos, los maestros de la escuela dominical, los consejeros? Y resulta que sí lo vieron. Y ya apareces haciendo videos, haciendo cosas con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de colonia, o publicando malas palabras o abreviaciones de malas palabras. Jóvenes, no crean que los hermanos no conocen las malas palabras. Entendamos, las conocen, mas no las dicen. ¿Sí? El que tú creas que es algo nuevo, ya pasó. Muchos pasamos por esa edad. Y muchos vivimos cosas tal vez peores que las que ustedes vivieron. Sé de hermanos que estuvieron en tutelares, hermanos que estuvieron en prisión, hermanos que estuvieron en anexos, donde no era nada bueno. Y su vida, en lugar de rehabilitar, se perjudicaba más. Y solo Dios tiene el poder para cambiar totalmente nuestra vida, si decidimos aprovechar nuestro tiempo. Viniendo a la iglesia, colaborando, participando, obedeciendo. ¿Quién? Yo creo que de los jóvenes hay más probabilidad. Todavía no es bautizado. Todos somos bautizados, todos somos miembros de la iglesia. Bueno, yo sé de algunos que no. Yo creo que les da vergüenza levantar la mano. Pero es un acto de obediencia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos aprovechando el tiempo para enterarnos que el bautizo es una obediencia al Señor. Y que como hijo de Dios, si ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tienes que obedecer bautizándote. Es una obediencia, es un mandato de Dios. Aunque no parezca, tenemos un compromiso con nuestro Dios una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Al principio, o el principal compromiso, es llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque yo recibí a Cristo automáticamente, mi esposa, mi hija, mi familia, mis hermanos ya son salvos. No. El testimonio que yo les dé al estar aprovechando el tiempo en estar al servicio de Dios, mi testimonio les va a hacer ver que hay un cambio en mí y ellos van a empezar a buscar lo que yo estoy recibiendo y ellos lo van a empezar a recibir para recibir a Jesucristo como Salvador. Hermano, hermana, si tus hijos no quieren venir a la iglesia, si tus hermanos no quieren venir a la iglesia, no decaigas. Sigue
insistiendo. Pero aprovechemos el tiempo para que ellos sigan viendo ese cambio en nosotros, para que ellos pronto puedan acercarse a Dios y darse cuenta de lo importante que es tener a Jesucristo en nuestra vida. Realmente es triste ver cómo hijos de Dios no le dan importancia a las actividades de la iglesia, a las actividades de las cuales se reciben bendición, en las cuales, si nos involucramos, nuestra relación con Dios se fortalece, nuestra fe se fortalece, nuestra forma de ver las cosas o la forma en la que Dios ve a sus hijos es un poco más abierta para nosotros, una vez que nos esforzamos para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si el amor de Dios fortalece nuestra vida, si la fe en Él nos ayuda a seguir creciendo, nos ayuda a estar firmes, todo el tiempo que nosotros pasemos y estemos en las cosas de Dios, dice su palabra que no es en vano. Y yo creo en la palabra de Dios. El servir a Dios, nuestro trabajo en el Señor, dice su palabra, no es en vano. Lo poquito que yo haga para el Señor es suficiente para hacer grandes cosas en la iglesia. Pero no queremos esforzarnos, no queremos aprovechar nuestro tiempo, no queremos amar a los hermanos. Hermanos, sabemos que Dios se agrada cuando le obedecemos. Y ahora sabemos 3 formas para que podamos agradar y obedecer a Dios. Primero, quiere que tengamos una vida dedicada a su servicio. Después, o también, no después, también quiere que nos amemos como Él nos ama. Y tercero, que aprovechemos bien nuestro tiempo. Nuestro Dios es tan misericordioso, hermanos, que Él no te obliga a obedecer. Así como yo obligo a mis hijos, bueno, en mi caso a mi hija, a que obedezca, y si no obedece, saco la chancla, saco la vara. Dios no nos obliga a obedecer, pero no seamos ingratos. No menospreciemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No menospreciemos esa salvación que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo, solo porque Él nos ama. Él quiere que le obedezcas. De eso se agrada el Señor. Y al principio hacía unas preguntas. ¿Estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a Dios conforme a su voluntad? Tengo que examinar mi vida y ver cómo estoy delante de Dios para pedirle que me dé fuerza si estoy mal, si no he amado a los hermanos, si no he dedicado tiempo a servirle. Pedirle a Dios que me ayude
a fortalecer mi vida. ¿Podemos cometer errores? Sí podemos cometer errores. ¿Hay fallas en nuestra vida? Hay fallas en nuestra vida. Pero si amamos como Dios nos ama, si aprovechamos nuestro tiempo en las cosas de Dios, vamos a poder superar todos los inconvenientes que lleguen a nuestra vida. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, por tus cuidados, Señor, y gracias, Señor, porque podemos escuchar que tú buscas, Señor, que tus hijos te obedezcamos, que busquemos, Señor, agradarte a ti, que busquemos ser, Señor, como tú quieres que seamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, mostrar ese amor entre nosotros, Señor, y hacia las personas, Señor, que no te conocen, para que ellos puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo en tu iglesia, en las actividades. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada instante que pasamos, Señor, cerca de tu palabra, en comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor, y tú nos das todo, Señor, lo que nosotros tenemos. Y gracias a ti somos lo que tenemos. Así como estamos, hermanos, ¿qué hay en tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estoy dispuesto a buscar la voluntad de Dios, obedeciendo? ¿Estoy dispuesto a agradar a Dios, viniendo y aprovechando el tiempo? Si Dios nos está hablando, ¿qué puedo hacer? Si es el momento, hermanos, que podamos externar lo que Dios ha hecho por nosotros, poniéndonos de pie, poniéndonos de rodillas, acercándonos al altar y pidiéndole a Dios, si en algo estoy fallando, que Él me ayude a vencer esos problemas que me hacen caer. Que Él me dé fuerza para fortalecer mi vida, mi relación con Él. Que Dios me ayude a no caer en aquello que me obstruye para aprovechar bien mi tiempo. El amor de Dios es tan misericordioso, hermanos. Y si estamos dispuestos a creer y confiar en Él, pidámosle que nos dé fuerzas para seguir y vencer todo aquello y poder obedecer su palabra y todo lo que Él busca que nosotros seamos. Escuchamos 3 elementos que nos ayudarán a fortalecer nuestra relación con Dios. No endurezcamos nuestro corazón y demostremos que hay algo, si lo hay, que nos estorba en nuestra relación con Dios. Y busquemos agradarle cada momento de nuestras vidas, no solo en el templo, sino también en nuestras actividades cotidianas, en lo secular. Amén por cada uno de los hermanos que se pusieron en pie, se pusieron en rodillas, y agradecido con Dios por
por lo que hace con cada uno de sus hijos. Señor Padre bendito, gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve en vano, Señor, y sabemos, Señor, que eres tú el que ha tocado cada corazón, Señor. Bendice grandemente, Señor, a cada uno de tus hijos que pudimos estar aquí. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar agradarte cada día, Señor. Y que no se nos olvide, Señor, lo misericordioso que eres y lo poderoso que eres, Señor, para ayudarnos a cambiar y volver a estar en el camino y en la senda correcta, Señor, que es andar en tu camino, Señor. Ayúdanos a buscarte en tu palabra, ayúdanos a buscarte en oración, ayúdanos a buscarte, Señor, en la congregación con nuestros hermanos, amándonos unos a otros. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.